No hay nada que aprender de un país de contradicciones, de una nación fracturada por sus propias cifras. Pero ¿y si la realidad en la que crees se diera vuelta con un sonido casi imperceptible? ¿Serías testigo de ese instante? Chile, un país cuyo futuro parece hipotecado por una curva de desigualdad que se niega a ceder, los números pegados en la pared del aula asienten con una frialdad que nadie refuta. Sin embargo, en la puerta de entrada de ese mismo país, hay una luz blanca que nace de un suelo pulido. Hay un dedo que mantiene presionado el botón de un ascensor sin que nadie se lo haya pedido. Hay una espalda anónima que devuelve un objeto perdido sin dejar su nombre. Hay una fuerza diminuta, silenciosa, que no figura en ningún balance económico, pero que sin duda impulsa la vida cotidiana, acumulándose en silencio. Esta historia es un viaje para recoger esas victorias invisibles que ocurren fuera de las estadísticas. Comienza con la luz blanca de un aeropuerto y nos lleva a través de calles con un tráfico casi melódico, fábricas llenas de herramientas que no se quejan, grandes tiendas con espacios para respirar, puestos de feria que confían en la honestidad de un extraño, y finalmente, a una noche en la que una billetera regresa intacta a las manos de su dueño. A primera vista, todo es trivial, nada de esto sería noticia. Pero es la cadena de estos pequeños actos la que irá, una a una, desmontando tus certezas. El protagonista, Louis, vivía en un mundo protegido por la exactitud de los números, un mundo seguro y sin heridas. Sin embargo, lo primero que grabó en su cuaderno no fue una cifra, sino 5 ideas: el dedo que persistió en el botón, la luz blanca, la restauración del flujo, la rectitud en lo invisible, y la bondad sin nombre que encontraría más adelante. Estos 5 fragmentos, con el tiempo, se superpondrán para formar el plano de algo mucho más grande, una sociedad de baja fricción, herramientas que no provocan ira, y una tecnología que vigila cuidando. Y en algún punto del camino, te darás cuenta. Esto no es un cuento sobre un país lejano. Es una historia que demuestra cómo, con un solo gesto de tu mano, hoy mismo, puedes aceitar los engranajes de tu propia ciudad. Hacer la fila en silencio. Tomarse un segundo para recoger algo que se ha caído. Cederle medio paso a otra persona. Esos pequeños gestos cambian el mundo a una velocidad que los números no pueden medir. Si pudiéramos redefinir la riqueza, ¿qué incluiríamos y qué dejaríamos fuera? No se puede medir solo por el ángulo de una curva de crecimiento. Está también en la durabilidad de las cosas y en la rapidez de su recuperación, en la escasez de gritos, en la brevedad de un suspiro de frustración, en las señales amables que se entienden incluso con la mirada baja. Si sientes que un metrónomo invisible en el fondo de tu pecho empieza a cambiar su ritmo, esa es la señal de que la historia ha comenzado. Lo que te espera al final no es un giro dramático, sino el momento en que una puerta se abre sin hacer ruido. Quienes te guiarán en este viaje no son celebridades, sino las manos precisas de gente anónima. Y cuando seas testigo del final de este viaje, esa curva en la que creías ciegamente no terminará siendo una simple mentira. No dudes de los números. Pero no juzgues solo con ellos. Sigue midiendo los espacios en blanco, los márgenes. La única encrucijada de esta historia es si serás capaz de llevarte esa nueva mirada de vuelta a casa. Vamos. Bajo la luz blanca, en la punta de ese dedo que se mantuvo presionado, tu mundo comienza a girar en silencio. Antes de comenzar el relato, te agradecería enormemente que te suscribieras al canal y le dieras al botón de me gusta. Así, vídeos que se ajustan a tus intereses seguirán apareciendo automáticamente. Tu apoyo es fundamental. Además, en la descripción encontrarás enlaces a otros vídeos recomendados que también podrían interesarte. El aula en esa tarde de invierno se sentía como una caja de piedra fría y solemne. La luz blanca del proyector bañaba la pantalla, donde una curva descendente respiraba en silencio sobre la pared. Chile, una pequeña palabra en la esquina superior izquierda, permanecía inmóvil, como la etiqueta de un viejo espécimen disecado. La voz del profesor era clara, pero carecía de temperatura. Como pueden ver, el crecimiento real de Chile ha estado estancado durante la última década. La estructura demográfica se invierte y la deuda pública, el sonido de los lápices corriendo sobre el papel se unió en un coro uniforme. Nadie levantaba la vista. Aquí, los números eran el esqueleto del mundo,
las personas, apenas la geografía que se extendía por debajo. Louis, con su pluma de tinta negra, trazaba una flecha que seguía la pendiente de la curva. De repente, detuvo la punta. La flecha apuntaba hacia abajo, hacia el abismo de las estadísticas. Pero le pareció oír otro sonido, uno que se colaba entre el rasgueo del grafito. Era un ruido sutil, como el viento rozando un cristal lejano o el roce de una tela delgada. ¿Será el viento?, se preguntó. O quizás era el preludio de algo más. En lugar de la campana, los 2 golpes del profesor sobre el escritorio devolvieron el murmullo a la sala. Su amiga, Matilde, le tocó el hombro. Oye, Louis, ¿viste el anuncio de la gira de estudios a empresas en Chile? Dan créditos por ir. No tiene sentido, replicó él, casi por inercia. El gráfico lo dice todo. Pero las palabras se quedaron a medio camino. La boca no terminó la frase. Aquel sonido que aún resonaba en su oído había removido algo profundo bajo la superficie de sus certezas. Días después, frente al tablón de anuncios, sus ojos se encontraron con los del profesor. Detrás de sus gafas, su mirada parecía divertida, casi desafiante. Los números son importantes, Louis, le dijo, pero las curvas no tienen rostro. Deberías ir a verle la cara a ese país. Las palabras del profesor eran ligeras, pero Louis sintió en ellas el peso de una piedra hundiéndose en aguas profundas. No era curiosidad, sino un viaje para reírse en la cara de la esperanza, para confirmar con sus propios ojos que era un país fallido y traer de vuelta un informe que lo demostrara. Sería la validación de la lógica, la prueba irrefutable de la corrección de la curva. Esa noche, decidido, escribió una sola pregunta en un rincón de su cuaderno: ¿qué rostro tienen las personas que viven al otro lado de la curva? No podía imaginar que, al releer esa frase más tarde, se sorprendería de su propia caligrafía, de la inocencia casi ajena que contenía. Al aterrizar en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, Louis se quedó un paso atrás del resto del grupo. El suelo brillaba. No era solo que estuviera iluminado, era como si la luz se acumulara en las profundidades de la piedra pulida, acariciando suavemente las lámparas del techo antes de volver a reflejarse. Con cada paso, el sonido de sus suelas era absorbido por el piso, y el silencio resultante llenaba sus oídos únicamente con el ritmo de su propia respiración. Matilde susurró a su lado, más limpio que un hospital. ¿Desde cuándo los aeropuertos son así? Es pura apariencia, respondió Louis, intentando convencerse a sí mismo tanto como a ella. Cualquiera ordena la entrada de su casa. Pero sus ojos, desobedientes, seguían explorando. La cinta transportadora de equipaje se movía como un río silencioso. Las maletas aparecían ordenadamente, con las asas hacia arriba, sin abolladuras ni rasguños. No había rastro de la violencia del lanzamiento, ningún recuerdo del maltrato. El pasillo hacia el control de inmigración tenía un olor sorprendentemente neutro, y la señalización, minimalista y precisa, eliminaba cualquier posibilidad de confusión. En ese momento, apareció una madre empujando un coche de guagua. Antes de que ella llegara al ascensor, un hombre de traje, sin decir una palabra, mantuvo presionado el botón. Su dedo no se movió de allí hasta que la madre y el coche estuvieron completamente dentro. No hubo agradecimientos ni palabras, pero las espaldas de ambos parecieron relajarse en la misma dirección, compartiendo un alivio tácito. Louis observó la pálida blancura de los nudillos de aquel hombre, consciente de que cada uno de esos segundos de espera no quedaría registrado en ninguna parte, en ninguna estadística. Bienvenidos, chiquillos. El vuelo bien. Una voz amable con un claro acento chileno llegó a sus oídos. El guía, que se presentó como Javier, tenía una sonrisa tranquila y una actitud que no era ni servil ni distante. Caminaba delante de ellos, pero siempre manteniendo medio paso de ventaja, una distancia perfecta que invitaba a seguirlo y, a la vez, permitía el silencio. Llegaremos al hotel antes del atardecer. Mañana tomaremos el metro para ir al centro. Caminaremos un poco, dijo. Y con eso, se calló y señaló con un gesto la luz al otro lado de las puertas automáticas. Las puertas se abrieron sin un solo quejido. La luz blanca se extendía por todas partes, como si no hubiera diferencia entre el interior y la contaminada ciudad de Santiago.
Afuera, el aire era fino y fresco, con el inconfundible telón de fondo de la cordillera de los Andes. La gente que esperaba el bus formaba una fila de a dos, de manera natural, sin que nadie lo hubiera indicado. Louis, de pie al final de la fila, recordó el sonido de la tela que había oído en el aula. Quizás era el sonido de alguien limpiando una ventana, una mano invisible que, al pulir la luz, devolvía la calidez a la ciudad. Justo antes de subir, Matilde se rió por lo bajo. ¿No te parece que está todo demasiado silencioso? Louis no respondió, simplemente agudizó el oído. En el silencio había, sin duda, sonidos, el rodar de las maletas, el zumbido de la ventilación, el roce de las suelas de los zapatos, el murmullo de conversaciones. Pero todos coexistían a un volumen que no molestaba a los demás. Parecían seguir una partitura invisible. Estuvo a punto de decirlo, pero negó con la cabeza. Aún era pronto. Esto era solo un aeropuerto, la puesta en escena de la entrada. Mientras se repetía esto a sí mismo, dobló mentalmente un pequeño trozo de papel, escribió en él el dedo que persistió, y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, para sacarlo más tarde. El bus se deslizó suavemente. El asfalto de la autopista era tan liso que las juntas de dilatación apenas se sentían. Louis tocó la hebilla metálica del cinturón de seguridad, el frío del metal se quedó en su mano mientras miraba por la ventana. Los autos de afuera se movían en un flujo constante, sin acelerones bruscos ni frenazos. El ruido era bajo, casi un susurro. Su ritmo cardíaco, extrañamente, se calmó. ¿Será que la carretera es silenciosa o el tipo de pavimento es diferente?, pensó en voz alta Matilde. Es una ilusión. Es solo que no estamos acostumbrados, replicó Louis por reflejo. Pero sus ojos analizaban cada detalle, las barreras de sonido, la altura de la mediana, el ángulo de las barandas, la tipografía de las señales. Cada elemento parecía diseñado para susurrar en lugar de gritar. Al entrar a un área de servicio, un pronto Copec, una ola de olores cálidos los envolvió. El dulzor del pan recién horneado y el aroma de las empanadas llenaban el aire. La luz del techo no era demasiado blanca, y el brillo del suelo no interfería con el apetito. Cuando fue al baño, se encontró con que los cubículos estaban secos, el papel higiénico no estaba doblado en un ridículo triángulo, era una cortesía que no se excedía. El espejo no tenía ni una sola mancha de vaho. Dentro del cubículo, Louis contuvo la respiración. Silencio. Incluso el zumbido de la ventilación, parecido a un acúfeno, seguía un ritmo constante que calmaba la mente. Los lugares donde no se ve el esfuerzo suelen estar hechos de puro esfuerzo, pensó. En ese instante, sintió que su forma de pensar empezaba a ablandarse. Cuidado, Louis, se dijo, frenando en seco. La apreciación antes de la verificación es un error de cálculo. Frente a una de las tiendas, un joven, probablemente un estudiante, dejó caer su billetera. Por reflejo, Louis dio medio paso para ayudar, pero antes de que pudiera moverse, un empleado con delantal se acercó con 2 zancadas rápidas y la recogió. El empleado no miró adentro. La devolvió con ambas manos. El joven inclinó la cabeza profundamente en señal de agradecimiento. El empleado simplemente negó con la cabeza. Y eso fue todo. El pequeño incidente fue como una piedra cayendo en un lago, se hundió de inmediato sin dejar ondas. De vuelta al bus, vio un sobre blanco sobre una banca. Nadie hacía un escándalo. Un hombre mayor tomó el sobre con ambas manos y caminó hacia el interior de la tienda. A sus espaldas, se escuchó una voz que decía, «Lo dejaremos acá por si lo vienen a buscar». El sobre desapareció, absorbido por la luz del local. Cuando el bus partió, la carretera volvió a su silencio. No era un silencio absoluto, un vacío. Había sonido, pero parecía que este país conocía la manera de conservar solo los ruidos necesarios para la vida. Louis sintió que el pequeño metrónomo en su pecho ajustaba su ritmo al tempo de la ciudad. Era inquietante, pero agradable. Guardó ambas sensaciones en bolsillos separados de su mochila y volvió a mirar por la ventana. A lo lejos, las nubes blancas se abrían, y una franja de luz pálida se dibujaba sobre el asfalto. La luz blanca no era solo un truco del aeropuerto. Estaba también en la carretera, en el silencio.
En la sección Luz Blanca de su cuaderno, hizo una pequeña marca de verificación junto a la palabra Chile. Al llegar al hotel, Javier los guió a un supermercado cercano para comprar algunas cosas. Las puertas automáticas se abrieron como si respiraran, y los pasillos estaban diseñados con la distancia exacta para que dos carros pudieran cruzarse sin problemas. Las esquinas de las góndolas eran redondeadas, y la disposición de los productos en las estanterías, por alguna extraña razón, no producía fatiga visual. El tamaño de las letras, el orden, la paleta de colores. Todo parecía dispuesto para evitar el conflicto. «Bienvenido», dijo una voz suave, como un hilo tendido de un extremo a otro del espacio. Lois tomó una canasta, observó el flujo de pago y, de forma inconsciente, miró la línea imaginaria que se formaba en las cajas. La gente mantenía una distancia natural en la fila, el aliento de nadie tocaba la nuca de otro. Los terminales de pago estaban inclinados en un ángulo que facilitaba su uso, y el lector de códigos QR estaba casi a la altura de los ojos. En ese momento, al final de un pasillo, se derramó un líquido transparente. Una mujer mayor había dejado caer una caja de jugo. Un charco redondo se extendió por el suelo, atrayendo todas las miradas. Al segundo siguiente, un empleado apareció de la nada. No corría, pero tampoco caminaba, simplemente llegó allí a la velocidad precisa. «Tranquila, no se preocupe. Se hizo daño en la mano». El empleado sostuvo ligeramente la mano de la mujer, tomó la caja vacía y, con una mopa, comenzó a limpiar el charco desde el borde hacia adentro. No hizo ruido. Nadie suspiró con impaciencia. Nadie alzó la voz. El incidente pasó de ser una interrupción del flujo a convertirse en parte de la recuperación del flujo. La gente que lo presenció volvió a sus compras como si nada. Lois se dio la vuelta y miró el suelo de nuevo. No había rastro. No había olor. Solo la ubicación de aquel charco dejó una leve marca en su memoria. Después de pagar, salieron a la calle. El aire frío le rozó la cara. El semáforo cambió. La gente se detuvo. Los autos se alinearon perfectamente detrás de la línea blanca. La ciudad no se movía por órdenes, sino que estaba llena de un diseño que facilitaba que las cosas se movieran hacia donde querían ir. Lois sintió la necesidad de verbalizar esa hipótesis, pero se la tragó. Una hipótesis no debe ser apresurada. De vuelta en el hotel, Javier los esperaba frente al ascensor. Mantenía esa misma distancia de medio paso y asintió levemente. «Mañana iremos en metro. Antes de subir, les pido que observen un poco. La gente que baja, la que sube, la que espera, la que cede el paso. Observen lo que pasa justo antes de que se convierta en palabras». «Una tarea de observación, entonces», preguntó Lois con una sonrisa irónica. «No, es solo que siempre es entretenido cuando uno empieza a ver más cosas». La puerta del ascensor se abrió. El interior era silencioso. Su propio rostro se reflejó en el espejo. Estaba un poco cansado, pero sus ojos brillaban. A través del espejo, Lois se preguntó a sí mismo, ¿es esto una actuación o es su verdadero rostro? La respuesta, quizás, aparecería mañana, bajo tierra. Al entrar en la habitación, el ruido de la ciudad se atenuó aún más, reducido al zumbido bajo del aire acondicionado y el lejano murmullo de los neumáticos. Abrió su cuaderno sobre la mesita de noche y escribió 3 conceptos: el dedo que persistió, la luz blanca, la recuperación del flujo. En el momento en que lo escribió, sus dedos se detuvieron. Inconscientemente, había añadido un cuarto: la rectitud en lo invisible. Cerró la página, apagó la luz. En la oscuridad, una certeza incipiente y una duda cautelosa daban vueltas en la misma cama. Justo antes de dormirse, Lois recordó de repente el sonido de la tela en el aula. Tal vez no era solo el sonido de alguien limpiando una ventana. Tal vez era el sonido de alguien aceitando los engranajes de toda una ciudad. Esa hipótesis encontraría una pequeña respuesta a la mañana siguiente, en el andén del metro. El cielo de la mañana era de un blanco pálido, y el vaho de su aliento se disolvía en la ciudad. Las escaleras que descendían al metro estaban sorprendentemente secas, y la barandilla de metal no estaba helada al tacto. Al llegar al andén, se dio cuenta de que los sonidos estaban ordenados.
Los pitidos electrónicos sonaban solo en el momento preciso, los anuncios por megafonía hacían pausas para respirar en cada punto, y el sonido de los zapatos de la gente no interfería con el ritmo de los demás. Primero, observar, dijo Javier brevemente. Miró su reloj una vez y no dio más instrucciones. Lois recorrió el andén con la mirada. La gente formaba dos filas de manera natural. Nadie pisaba las baldosas táctiles amarillas para ciegos. Las pantallas de los celulares se sostenían en un ángulo bajo, para no molestar. Dos personas que caminaban en direcciones opuestas se encogieron simultáneamente medio cuerpo para evitar chocar. Un gesto que nadie debería ver, pero que, de alguna manera, todos realizaban al unísono. Ahí viene, dijo Matilde, señalando el final del túnel. El viento llegó primero, acariciándole suavemente las mejillas. Cuando el tren se detuvo, el flujo de personas que bajaba creó primero un pasillo, y luego, la gente que esperaba para subir entró sin romper ese flujo, como si se tratara de un intercambio de líquidos. El procedimiento era simple, pero cumplir con procedimientos simples es difícil. Aquí, la dificultad parecía no existir. Subieron. Los asientos eran suaves, la tela no estaba gastada. El suelo estaba seco, y los pasamanos colgantes estaban todos a la misma altura. La publicidad dentro del vagón no era estridente, las letras se podían leer, pero no gritaban. No había música. En su lugar, estaba el sonido de las páginas de un libro al pasar, el roce de un lápiz sobre un cuaderno, y la ausencia de música que se escapaba de los audífonos. En la siguiente estación, subió una mujer mayor con un bastón. Un oficinista joven que estaba de pie se apartó como si fuera un acto reflejo, tan natural como respirar, y con un gesto de la mano le indicó que tomara su lugar. La mujer asintió levemente con la cabeza y se sentó. No hubo aplausos. No hubo elogios. A Lois le dolió el pecho por esa ausencia. El tamaño de la bondad que no se muestra. En el reflejo oscuro de la ventana, se encontró con su propia mirada. Las 4 frases que había escrito la noche anterior se reordenaron en su cabeza: el dedo que persistió, la luz blanca, la recuperación del flujo, la rectitud en lo invisible. Con cada sacudida del tren, las 4 frases querían convertirse en una sola oración. Todavía no, se dijo. Simplemente se permitió que su pulso se sincronizara con el ritmo de la ciudad. En la estación de destino, en el extremo del andén, un funcionario con uniforme azul preparaba una rampa para un pasajero en silla de ruedas. Sus movimientos eran eficientes, su atención ni demasiado breve ni exagerada, su mirada a la altura correcta. Nadie lo estaba filmando. Y él actuaba como si nadie lo estuviera mirando. Pero todos lo miraban mientras fingían no hacerlo. Quizás en eso consiste cuidar, pensó. En vigilar sin que se note. ¿Qué te pareció?, preguntó Javier mientras subían las escaleras hacia la superficie. La pregunta era corta, pero la respuesta podía ser larga. Parece que hay una partitura, dijo Lois. Nadie la tiene, pero todos la conocen. ¿Y de qué material es esa partitura?, inquirió Matilde. Lois lo pensó un momento. Delgada, pero difícil de romper. Javier no sonrió. Solo asintió. Ese gesto tuvo la fuerza suficiente para empujar una puerta hacia el siguiente destino. El edificio corporativo que apareció en la superficie estaba hecho de líneas rectas de vidrio y metal, pero no transmitía frialdad. Se había usado madera en las paredes de la entrada, al tocarla, una leve calidez quedaba en los dedos. Un panel de reconocimiento facial en la recepción de realidad aumentada lo saludó con una luz azul pálida, y la voz sintética, extrañamente, no sonaba impersonal. Bienvenidos. Vienen a la visita de desarrollo tecnológico, ¿cierto? Los llevaron a una sala de reuniones donde se proyectaba un vídeo. Optimización logística, robots de cuidado a domicilio, drones para desastres, procesos de semiconductores de última generación. Todo estaba respaldado por números, pero el tono de la narración estaba dirigido a las personas. ¿En qué ciudad? ¿Quién? ¿Cuándo tuvo un problema y cómo se le ayudó? Cuando el objetivo es concreto, la tecnología de repente se vuelve más humana. En el descanso, el casino de la empresa estaba bañado en luz. Pequeños pictogramas indicaban opciones para diferentes dietas y preferencias.
Las filas eran cortas y se bifurcaban, y la altura de los dispensadores era accesible incluso para un niño. Las bandejas tenían unas finas ranuras para que no se apilaran, y la vajilla era ligera pero no parecía barata. Es irónico que el casino de una empresa en un país tan desigual sea tan tranquilo, susurró Matilde. Tenía forma de ironía, pero su tono era cercano a la admiración. Cerca de una ventana, un ingeniero extranjero se reía con sus colegas chilenos, y una ingeniera le hacía una propuesta directa a un gerente. La sombra de una sociedad jerárquica no habría desaparecido del todo, pero aquí, al menos, la verticalidad no estorbaba. La jerarquía cumplía su función, pero permitía que la conversación horizontal fluyera. Señor Lois, le dijo un empleado con una credencial roja. Al principio hubo mucha oposición a este proyecto. Pero pensamos, ¿no puede una sociedad con menos fricción convertirse también en la filosofía de un producto? Una sociedad con menos fricción. Lois repitió la frase en su mente. El aeropuerto, la carretera, el supermercado, el metro y ahora, la filosofía de diseño de una empresa. Los puntos se estaban alineando, acercándose a formar una línea. La línea aún no era una figura, pero su sombra ya se proyectaba en la pared. Al volver, en el pasillo, presenció una pequeña escena. Uno de los visitantes dejó caer un vaso de papel. Un empleado lo recogió y lo llevó a la basura con la misma velocidad. Nadie se apuró, nadie presumió. Solo el flujo se recuperó. En ese momento, se dio cuenta de que la gran tecnología que acababa de ver en la sala de reuniones estaba hecha del mismo lenguaje que ese pequeño gesto a sus pies. Al notarlo, Lois sintió una certeza parecida a un leve mareo. La siguiente visita fue a una planta de producción en las afueras. Al cruzar la puerta, se dio cuenta de que la fábrica no era una caja de metal. La fachada mezclaba madera y vidrio, con luz natural calculada y pasillos para la ventilación. Al entrar, lo primero que sorprendió fue su nariz. El olor era tenue. El recuerdo del aceite y el ruido metálico no tenía cabida aquí. La velocidad de la línea de producción era amable a la vista, lo suficientemente rápida para no aburrir, pero no tanto como para agobiar. Los brazos robóticos soldaban, ensamblaban e inspeccionaban con movimientos silenciosos. La mano humana aparecía solo en puntos clave. Y cuando lo hacía, no había vacilación. No huele a nada, comentó Matilde. Está diseñado para que el olor no se quede, explicó Javier, que en cada lugar se cuidaba de no dar demasiados detalles, dejando un espacio en blanco para que ellos lo llenaran. El color amarillo de seguridad estaba pintado en una tonalidad que no agredía la vista. Las alarmas eran graves y cortas. Las advertencias eran grandes, pero no amenazantes. Los caminos de los trabajadores no se cruzaban, y las áreas de descanso estaban envueltas en una sombra que no era demasiado oscura. En el espacio de exhibición, había un letrero. Cuando hablamos de la tasa de productos defectuosos, también hablamos de herramientas que no provocan ira. Herramientas que no provocan ira. Un pequeño dolor en el pecho. ¿No sería que muchas de las razones para enojarse eran simplemente pereza en el diseño? Si las herramientas no se enojan, la gente tampoco. Lo que aceitaba los engranajes de la sociedad no era solo la cortesía, sino también el diseño. Afuera, la luz de la tarde caía en diagonal, y la sombra de la fábrica dibujaba una larga partitura en el suelo. Las notas eran las ventanas, los silencios, los árboles. A lo lejos, un camión doblaba. Los frenos no chirriaron. Lois escribió los titulares del día en su cuaderno: herramientas que no provocan ira, líneas de producción sin olor, edificios con silencios. Mientras escribía, su pulso volvió a sincronizarse con el tempo de la ciudad. Era inquietante, pero ya no podía pisar el freno hasta el fondo. A la mañana siguiente, Javier solo dijo que harían un pequeño desvío. Los llevó a una gran tienda por departamentos, un Falabella antiguo en el centro de la ciudad. Las puertas se abrían a una velocidad que no era ni demasiado lenta ni demasiado rápida. En la entrada, un empleado hizo una leve inclinación de cabeza, con la mirada ni muy alta ni muy baja. La ayuda se ofrecía solo cuando era necesaria, y la insistencia para vender era sutil incluso en ese momento. El encargado de las escaleras mecánicas no alzaba la voz ni exageraba los peligros.
Cuidado al bajar, decía. Su voz se mezclaba con el aire, y los pies de los clientes retrocedían medio paso de forma natural. La seguridad no tenía cara de obligación, sino de cortesía. En cada piso, se encontraba con las matemáticas de la disposición. Los colores no agredían, los materiales no competían entre sí. Los artículos caros no se mostraban con arrogancia. A los clientes se les permitía sentarse y también se les daba la bienvenida a decir que no. Un lugar donde decir no es bienvenido, es un lugar donde comprar se vuelve un acto de libertad. Mira, dijo Matilde, señalando con la barbilla. Una mujer mayor se probaba un bolso. La vendedora ajustó el ángulo del espejo y bajó un nivel la intensidad de la luz, a una altura que favorecía el tono de piel de la clienta. Mirar el rostro antes de vender el producto. Aunque el objetivo era vender, no se apresuraba el objetivo. Esta forma de manejar los espacios en blanco era la misma que había visto en la carretera y en la estación de metro. En el subterráneo, en la sección de alimentos, las frutas estaban dispuestas como joyas, y en los locales de comida preparada, la gente avanzaba a una velocidad que evitaba la irritación, incluso si había fila. El empaque era cuidadoso pero no excesivo. La mirada de la gente que elegía regalos era, de alguna manera, más suave. El acto de comprar parecía un trabajo colaborativo de la sociedad. Los números no mienten, se dijo Lois, evocando la voz de su profesor. Pero el valor de los espacios en blanco es difícil de medir. Las tablas estadísticas no tienen márgenes. Pero en esos márgenes, la gente decide si enojarse o no. Una sociedad que no se enoja tiene menos fricción. Una sociedad con menos fricción se estropea menos. Una sociedad que se estropea menos es más duradera. Y una sociedad duradera, aunque su tasa de crecimiento sea pequeña, no destruye la felicidad. En un rincón del piso, había un niño pequeño perdido. Antes de que empezara a llorar, una empleada se agachó a su lado, poniéndose a la altura de sus ojos. ¿De qué color es la ropa de tu mamá? El llanto nunca llegó a nacer. El niño, sin llorar, volvió a los brazos de su madre. Fue una pequeña escena, casi teatral, que ocurrió en un rincón. No hubo aplausos. Solo un silencioso alivio. El cielo del atardecer tenía un color rosado pálido, y la ciudad relajaba los músculos del día. De camino al hotel, Émile, otro estudiante, se detuvo de repente. Su rostro palideció y sus ojos buscaban repetidamente en el mismo bolsillo. No está. Mi billetera no está. Las palabras, al principio, no tenían sentido, pero pronto el aire a su alrededor se tensó. Carnet de estudiante, tarjetas, efectivo. Sus manos buscaban en el forro de su chaqueta, daban vuelta el fondo de su mochila, y su mirada se perdía en el suelo empedrado como si buscara un agujero. Cálmate, le dijo Lois, pero se dio cuenta de que su propia voz temblaba un poco. El miedo de que el recuerdo de la sociedad sin ira que había presenciado se diera la vuelta y mostrara los dientes. La virtud, en el momento de la traición, afila sus colmillos. Aquello en lo que más crees es lo que más te hiere. Javier se movió rápidamente, pero sin prisa. Busquemos en orden inverso. El lobby de la empresa, el restaurante del almuerzo, el bus. Yo me encargo de llamar. Ustedes traten de recordar el último momento en que sintieron la billetera. El grupo se dispersó. La recepcionista del lobby negó con la cabeza cortésmente. El conductor de la compañía de buses informó que había revisado los asientos y el suelo. En el restaurante no había llegado nada. El empedrado no se había tragado la billetera, y la brisa nocturna no traía respuestas. En los ojos de Émile se asomaba un color llamado desesperación. A la policía, dijo Javier. Por primera vez, su voz sonó un poco más firme. Cruzaron un callejón y una avenida. Las paredes blancas de la comisaría de carabineros no eran el blanco del aeropuerto, eran duras, pero también cálidas. En la recepción, mientras explicaban la situación, un joven carabinero tomó un bolígrafo y comenzó a hacer preguntas precisas. Hora, color, descripción. Sobre el papel, la billetera recuperaba su forma, pero no volvía a sus manos. Cuando las cosas que no vuelven cobran vida en un documento, la gente se cansa de repente. Los hombros de Émile se hundieron.
Por primera vez, Louis sintió el deseo de rezar para que todo lo que había visto hasta ahora no fuera una ilusión. Fue en ese preciso instante. Por el pasillo del fondo, un carabinero de más edad venía corriendo. Sostenía una billetera negra en el pecho. Mientras recuperaba el aliento, dijo una sola frase: «Será la de su amigo». La billetera de cuero negro pareció devolverle el aliento a la luz blanca y fluorescente. Émile, como atraído por un imán, extendió la mano. La cremallera aún estaba firme. El orden de las tarjetas mantenía la misma disciplina de antes de partir. Tanto los euros como los pesos chilenos estaban contados. La esquina de su carnet de estudiante estaba un poco doblada, pero era por su propia costumbre, no por la rudeza de otros dedos. «¿Dónde la encontraron?», preguntó Louis. El carabinero mayor sonrió amablemente. «Dicen que estaba tirada cerca de un puesto de la Feria de las Condes. La persona que la trajo se fue sin dejar su nombre. Ni nombre ni contacto. No. Solo dijo, estaba ahí tirada, así que la traje. Y eso fue todo. Bondad que no acepta recompensa ni elogios». Emily apretó la billetera contra su pecho y cerró los ojos. No lloró. En su lugar, la tensión abandonó lentamente sus hombros. Javier asintió levemente. «Qué bueno. Entonces, por si acaso, dejaremos constancia de que apareció para anular la denuncia». Las palabras eran formales, administrativas, pero de alguna manera tenían calidez. El sonido del lápiz sobre el papel se sincronizó con los latidos de su corazón. Afuera, el atardecer se había convertido en ese color justo antes de la noche verdadera, envolviendo la ciudad. Los semáforos respiraban lentamente, y el flujo de gente se formaba en una intersección lejana. Louis metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y palpó la esquina de su cuaderno. Junto a las 4 frases que había escrito, añadió silenciosamente una quinta: la bondad sin nombre. En el camino de vuelta al hotel, nadie habló mucho, pero el silencio no era pesado. El silencio mismo, esa noche, era una conversación suficiente. En el borde de la acera, las hojas de los árboles se mecían con el viento. Louis pensó que en este país, hasta el viento trataba las cosas con delicadeza. Justo antes de que la puerta del ascensor se cerrara, Javier se volvió y dijo: «Mañana tomaremos un pequeño desvío. Hay lugares fuera de la ciudad que tienen la misma temperatura que ella». La puerta se cerró, y su perfil desapareció por la rendija de metal. Solo la palabra «desvío» siguió resonando en sus espaldas. A la mañana siguiente, Javier apareció en el lobby sin desplegar ningún mapa. En su lugar, trazó una fina línea en el aire con el dedo. «Hoy iremos a una estación pequeña. No hay muchos trenes. No importa si perdemos uno. Hay cosas que solo se ven en el tiempo de espera». ¿El tiempo de espera? Sí. La calidad del tiempo cambia. A medida que te alejas del papel y los números. A medida que avanzaban, el contorno del paisaje fuera de la ventana se suavizaba. Las casas junto a las vías del tren dejaron de intentar crecer. Pronto, llegaron a una estación rural y tomaron un tren de 2 vagones. Dentro, había poca publicidad, y la tela de los asientos, calentada por el sol, era tibia. En cada parada, con la apertura y cierre de las puertas, se colaba el canto de los pájaros. Al bajar, el andén olía a tierra mojada. Sobre la barandilla recién pintada, la lluvia de ayer había dejado gotas redondas. Junto a la salida, había un tablón de anuncios con letras redondas y escritas a mano: aviso de objetos perdidos. Se encontró un guante rojo, solo uno. Está aquí. La nota esperaba a alguien, sin nombre ni contacto. Louis sonrió para sus adentros. Aquí también, la preparación para la bondad ya estaba hecha desde el principio. La calle principal de la estación era pequeña. Frente a una panadería se formaba la fila de la mañana. Al doblar una esquina, encontraron un pequeño puesto de venta sin personal. Había flores y verduras, y de vez en cuando, el sonido de una moneda caía en una pequeña lata. No había nadie vigilando. El sistema que no vigila estaba puesto allí primero. «No se lo roban», murmuró Émile. «Creo que no es que haya poca gente que robaría, sino que el ambiente hace que sea difícil hacerlo», respondió Javier.
Porque aunque parece que nadie mira, todos están cuidando. Vigilar no es lo mismo que cuidar. A la sombra del puesto, un gato bostezó y un niño dejó caer una moneda en la lata. El sonido era pequeño, pero sin duda era el pulso del lugar. Louis escribió en su cuaderno: cuidar y vigilar son cosas distintas. Para el almuerzo, Javier los llevó a un pequeño restaurante. El letrero ya estaba descolorido, las sillas eran de madera y la tapa del salero estaba bien cerrada. Los palillos estaban perfectamente alineados. La dueña, mientras le servía agua, sonrió. Gracias por venir de tan lejos. No tenemos nada que ver con el turismo, pero el estómago es honesto. El vapor de la cazuela le relajó la nariz. Louis sintió una pequeña felicidad en la sal que quedaba en el borde del plato. La unidad de medida de la felicidad era mucho más pequeña de lo que pensaba. Después de comer, en una esquina de la calle comercial, un reparador arreglaba las varillas de un paraguas viejo. Cuando un joven se asomó a mirar, el artesano le dijo: a veces es más rápido y da más gusto arreglarlo que comprar uno nuevo. Herramientas que no provocan ira. La frase que había encontrado el día anterior estaba aquí de nuevo, en otra forma. El tren está por llegar, dijo Javier. El camino de regreso a la estación era una pendiente suave, y el viento los empujaba por la espalda. Louis sintió que escuchaba el sonido de todos los puntos que había visto hasta ahora acercándose. Para que la línea se convirtiera en una figura, faltaban solo algunos elementos más. Todavía no podía poner en palabras qué eran exactamente. Al llegar al andén, faltaban 20 minutos para el tren. El tiempo de espera, efectivamente, cambió la calidad del tiempo. La pantalla del celular brillaba demasiado, el blanco del cielo acariciaba suavemente los ojos. En el borde de una banca, una nota que un estudiante había dejado caía se movía con la brisa. Matilde la recogió y la sujetó con un clip en el tablón de anuncios. El viento pasó una página una sola vez, pero el papel no se cayó. En una esquina del tablón, había una copia de un boletín del barrio. Los horarios de la basura, el anuncio de una fiesta, la foto de una llave encontrada en el pueblo vecino. Si la reconoce, contacte a la junta de vecinos. La forma de los dientes de la llave recibía la luz de la tarde, dibujando una línea de luz sobre el papel. El papel, por un dueño desconocido, intentaba resistir al viento y a la lluvia. No había personal de la estación en ese momento. Pronto, un chico con uniforme escolar llegó y comenzó a barrer el andén. Sería un voluntario del colegio. Nadie se lo había pedido, pero recogía las hojas caídas. Solo la fina arena acumulada en una esquina producía un pequeño sonido áspero con la punta de la escoba. Justo antes de que llegara el tren, ocurrió un pequeño incidente frente a ellos. El fondo de una bolsa de papel recién comprada se rompió, y las frutas rodaron por el suelo. Un joven corrió al instante, recogió las manzanas con ambas manos y se las devolvió a la dueña. Una niña las recibió con las manos juntas. Nadie dijo: «qué bien hecho». Nadie dijo: «ten más cuidado». En su lugar, hubo una sonrisa compartida que duró un instante y luego se disolvió. Llegó el tren. Las dos puertas se abrieron y la gente subió en orden. Justo antes de partir, vio el tablón de anuncios a través de la ventana. El color plateado del clip era un poco más oscuro que por la mañana. El papel seguía sin caerse. «No se cae porque está hecho para no caerse», susurró Louis para sí mismo. La ciudad y el campo, la escala es diferente, pero la temperatura es la misma. La granularidad de la filosofía de diseño no cambia. Eso es lo que sostiene silenciosamente la armonía de este país. En el momento en que tuvo ese pensamiento, sintió que el pequeño trozo de papel que había guardado en el bolsillo el primer día se abría sin hacer ruido. Por la tarde, caminaron por la parte trasera de una calle comercial. La sombra de las herramientas colgadas bajo el alero de un taller dibujaba un patrón corto en el suelo. Frente a una bicicletería, el dueño aceitaba el cable del freno y le enseñaba a un niño cómo apretar la manilla. El niño solo asentía, no había un «gracias». El agradecimiento era lo mínimo necesario, el aprendizaje era lo primero. Al pasar frente a unos baños públicos, la mujer del mostrador sonreía. En un instante,
Los objetos perdidos estaban ordenadamente alineados. Una toalla de dueño desconocido tenía un pequeño papel prendido: si es suya, avísenos. Lois le preguntó a la mujer. A veces el dueño no aparece, dijo ella riendo. Pero cuando vuelven, se ponen contentos, ¿no? Por eso esperamos. Esperar también es parte del trabajo. Esperar también es parte del trabajo. No vigilar, sino cuidar. Para entregar, para que vuelva. La sociedad está hecha de una acumulación de pequeñas esperas. En los terrenos de un santuario, frente a la oficina, había una pequeña caja de madera. Las ofrendas para los amuletos, aquí. Una caja sin personal. El sonido de una campana se mecía con el viento, y un papel blanco temblaba bajo el sol. Lois pisó la gravilla del suelo. El sonido era suave. Incluso al ser pisada, la gravilla no se enojaba. Herramientas que no provocan ira. Aquí también estaba. De vuelta, en la esquina de un puente, un carabinero en bicicleta pasó a su lado. La bondad sin nombre de aquella noche en la comisaría. Ya había dejado de usar la palabra casualidad. Porque una continuidad que no podía ser nombrada como casualidad seguía ocurriendo silenciosamente en cada rincón de la ciudad. Lois, lo llamó Matilde. Tu forma de caminar es más silenciosa que el primer día. No me había dado cuenta. Pero la suela de tus zapatos hace un sonido que no se enoja. Lois se rió de la broma. Mientras reía, se volvió un poco más consciente de cómo apoyaba los pies. El ritmo de la ciudad comenzaba a impregnarse en su cuerpo. Esa noche, a través de una gestión del hotel, el profesor organizó una mini conferencia improvisada. En la pared se proyectaba la curva familiar. PGB, deuda, estructura demográfica. Los números eran precisos, el futuro era sombrío. Pero el profesor trazó otra línea con el dedo, una línea auxiliar invisible en el aire. No debemos negar las dificultades, pero tampoco es necesario negar la vida. En el aula, alineamos lo que se puede medir. En el terreno, lo que salta a la vista es lo que no se puede medir. Ustedes están ahora en el medio de ambos. Lois levantó la mano. Profesor, ¿cómo manejamos lo que no se puede medir? Sigue intentando medirlo. Pero no descartes a la ligera el valor de lo que permanece sin poder medirse. El profesor sonrió y continuó. Por ejemplo, esa bondad sin nombre que te interesó. Podemos acercarnos con un número como la tasa de devolución de objetos perdidos. Pero la motivación detrás de ese número es imposible de medir por completo. Y es esa motivación la que sostiene a la sociedad. Algunos lo llaman capital de confianza. Capital de confianza. La palabra resonó. La luz blanca del aeropuerto, el dedo que persistió, la recuperación del flujo, la rectitud en lo invisible, la bondad sin nombre. Los puntos, de repente, convergieron en una sola forma. Lois dejó el lápiz. Lo que debía escribir, por ahora, era suficientemente denso en su pecho. Cuando terminó la conferencia, Javier dijo en voz baja, mañana no iremos a la parte de arriba de las tiendas, sino a la de abajo. ¿El subterráneo? Sí. Las tuberías de la ciudad. Iremos a ver el diseño invisible. El diseño invisible. Eran palabras que resonaban con la línea auxiliar del profesor. El aceite que suaviza las bisagras de una puerta se aplica tanto a la cortesía como al diseño. Cuando ambos trabajan juntos, la sociedad no hace ruido. Y sin hacer ruido, se mueve con seguridad. Al salir de la habitación, el pasillo estaba en penumbra y la alfombra absorbía el sonido de sus pasos. Lois miró por la ventana. La señal roja de una vía de tren lejana parpadeó una sola vez. Hay cosas que solo se ven en el tiempo de espera. Muchas de las cosas que había visto hoy eran precisamente eso. Frente a la puerta, Lois abrió su cuaderno una vez más. Las palabras que había escrito en la primera página finalmente se convirtieron en una oración completa. El rostro de las personas al otro lado de la curva está iluminado por gestos silenciosos. Cerró suavemente la frase y la guardó en el bolsillo de su pecho. Las bisagras de su propio pecho también se movieron sin hacer ruido. En el salón de actos de un liceo rural, al otro lado de la ventana,
Las líneas blancas de una cancha de fútbol se secaban bajo el sol, y un ligero olor a tierra seca flotaba en el aire. Por recomendación de Javier, fueron invitados a una charla con estudiantes universitarios extranjeros. Se sentaron en círculo, y en el centro de las sillas, un silencio del tamaño de una pelota de ping-pong rodaba. La primera en levantar la mano fue una chica con un blazer azul marino. Más que una pregunta, era una confirmación. ¿Por qué creen que la gente hace fila? Louis se encogió de hombros. Quizás no es porque alguien lo decidió. Al contrario, intervino Matilde. Es para que nadie tenga que decidir. Ahorra la necesidad de crear un rol de autoridad. Ahorro de autoridad, se rió un estudiante. Más que ahorro, es más fácil. Y lo que es fácil, perdura. Luego, un chico alto continuó. Creo que la gente devuelve las cosas perdidas no porque sea lo correcto, sino porque se siente bien cuando lo encuentran. ¿Se siente bien? Sí. Sientes que tu temperatura interior sube. Por eso lo vuelves a hacer. Más que una definición, es la recreación de un bienestar. Louis, aunque sorprendido, sintió que algo en su pecho se aligeraba. La armonía social no perdura con las pesadas palabras de la ética. ¿Y la diferencia entre vigilar y cuidar?, preguntó Louis a su vez. Vigilar tiene el sujeto en uno mismo. Cuidar tiene el sujeto en el otro. Eso nos dijo un profesor, respondió la chica. El que vigila quiere presumir cuántas veces miró, pero el que cuida, si el otro está bien, se olvida de cuántas veces lo hizo. Javier asintió en silencio. No ofreció una conclusión. Simplemente mantuvo el aire en calma hasta que las palabras aterrizaron. Al final de la charla, el director les entregó un pequeño paquete envuelto en un papel local. Las esquinas del papel estaban bellamente dobladas, y el hilo estaba atado con un nudo que no era demasiado apretado. Herramientas que no provocan ira, esperar también es trabajo, la bondad sin nombre. Los titulares del cuaderno de Louis parecieron ser pronunciados por bocas diferentes, pero con la misma temperatura. Al salir, la chica los alcanzó en el pasillo. Creo que en su país también hay mucho de esto. Gestos silenciosos que no se ven, pero que sin duda existen. Si los encuentran, por favor, cuéntenos. Su mirada no era de importación ni de exportación, tenía la luz del intercambio. Esa noche, en el hotel, la luz de la ciudad se filtraba débilmente por las cortinas. Sobre el cuaderno extendido en la cama, Louis reordenó los puntos desde el primer día. La luz blanca, el dedo que persistió, la recuperación del flujo, la rectitud en lo invisible, la bondad sin nombre, herramientas que no provocan ira, esperar es trabajo, la perspectiva del cuidado. Los puntos se convirtieron en líneas, las líneas en una figura, la figura se acercaba a un plano de diseño. En el margen del plano, sin que se diera cuenta, había aparecido un título, una sociedad de baja fricción. Una línea auxiliar invisible recorría la curva del profesor. La línea descendente, si se colocaba en otro eje, podría ser una línea de durabilidad. La longevidad por encima de la velocidad, la baja tasa de fallos por encima de la belleza llamativa, la frecuencia de la ira, la duración de la espera, el tiempo de recuperación. En los márgenes de las estadísticas, nuevas unidades de medida ampliaban el espacio en blanco. El celular en la mesita de noche vibró. Era un mensaje corto de Emile. Siento que el cuero de mi billetera todavía está tibio. Las cosas que regresan, regresan también a las personas. Al dueño. Y a uno mismo. Louis apagó la lámpara y, en la oscuridad, siguió las líneas del techo. La luz blanca le parecía más suave que el primer día. Tal vez la luz no había cambiado. Tal vez eran sus ojos los que habían cambiado. El último día, en la despedida, el profesor cerró su laptop en un rincón del lobby y se quitó las gafas. Los ojos detrás de los lentes tenían una calidez diferente a la del aula. Una mezcla de cansancio y un ligero alivio. ¿Y bien, Louis? Al otro lado de la curva había gente. Gente de sonido bajo. El profesor se rió y se encogió de hombros. Los números no mienten, pero generalmente no tienen temperatura corporal. Y a las cosas sin temperatura corporal nos gusta llamarlas comprensión. Pero lo que está vivo es lo que tiene temperatura.
Puso un papel sobre la mesa y dibujó 2 cuadrados con el extremo de su lápiz. Uno estaba en blanco. El otro estaba lleno de un gráfico de líneas. ¿Cuál de los dos se acerca más a la realidad? Depende del momento y la situación. Pero el esfuerzo por superponer ambos siempre se acerca más a la realidad. Profesor, no quiero dudar de los números. Pero ya no quiero ser el tipo de persona que juzga solo con ellos. Esa es una buena cara, dijo el profesor. Mejor que juzgar es ajustar. El espacio entre las personas, el espacio entre la precisión y la vida. Lo que pueden hacer los expertos es crear las herramientas para aceitar esos espacios. Las gafas volvieron a su lugar, y el profesor se levantó. El apretón de manos de despedida fue breve y no muy fuerte. Pero la temperatura que quedó en sus dedos tardó un tiempo en desaparecer. Para el viaje de vuelta, comenzó a escribir el informe para la universidad. Después de dudar con el título, lo llamó Entre la curva y el margen. En el prólogo, abordó de frente la dura realidad de las estadísticas. La relación deuda/PGB, la tasa de crecimiento real, la inversión de la pirámide demográfica. Las frías curvas. Luego, abrió un capítulo y colocó el diseño de los espacios en blanco que había visto en el terreno. La reflectancia del suelo del aeropuerto y la frecuencia de limpieza, la frecuencia del ruido de la carretera, el nivel de presión sonora promedio dentro del metro, la tasa de fraude en los puestos de venta sin personal, la tasa de devolución de objetos perdidos. Las emisiones de compuestos orgánicos volátiles de la fábrica, la correlación entre el tiempo de permanencia en las tiendas y la satisfacción. Medir lo que se puede medir. Y lo que no se puede, convertirlo cuidadosamente en palabras. El dedo que persistió, la recuperación del flujo, las herramientas que no provocan ira, esperar es trabajo, la bondad sin nombre. El texto adquirió un estilo extraño, una tesis salpicada de pequeñas historias. Citas de diálogos, descripciones de gestos, de sonidos. Entre las grietas de los números, se asomaba un rostro humano. Al releerlo, las tablas frías ya no parecían tan frías. Entre las filas y las columnas, quedaba la temperatura de una mano. La hipótesis era la siguiente: una sociedad con un bajo crecimiento puede no destruir la riqueza si se basa en la durabilidad y la rapidez de recuperación. Estas son obras conjuntas del diseño institucional y los gestos individuales, respaldadas por un ahorro invisible llamado capital de confianza. Y el principal combustible del capital de confianza no es el pesado deber, sino la ligera alegría de hacer el bien. Le recorrió un escalofrío. No era académico, pero era una certeza innegable. Empezar la fila, devolver algo perdido, mantener el ruido bajo. Todo eso alinea el pulso. Es un combustible más duradero, que corre distancias más largas que la pesada justicia. La mañana de la partida, la terminal de Arturo Merino Benítez brillaba con el mismo color que el primer día. Pero no era lo mismo. El número de capas de cosas visibles había aumentado. El dedo que persistía, los empleados silenciosos, la sonrisa sin esfuerzo, la guía no excesiva. La luz blanca ya no era deslumbramiento, sino temperatura. Frente a la puerta de embarque, Javier se detuvo. Mantenía, como siempre, ese medio paso de espacio en blanco. Fue suficiente su corta estadía. Fue más que suficiente, Javier. Tu guía no fue una guía, fue un ajuste. Ajuste. Un ajuste de nuestro volumen al volumen del lugar. Javier, por primera vez, sonrió un poco. Ese es el trabajo de un traductor. No solo traducir palabras, sino también temperaturas. No hizo una reverencia profunda. Inclinó lentamente la cabeza y dejó unas palabras cortas. Vuelvan cuando quieran. No entregó una tarjeta de visita. No intercambiaron contactos. No se atan hilos innecesarios. Y porque no se atan, no se pueden romper. Es el lado opuesto de la bondad sin nombre, la despedida sin nombre. En la fila para el control de seguridad, Louis se puso naturalmente al final. Nadie lo estaba mirando, pero se sentía cuidado. La fila avanzó, pasó el control y llegó a su asiento en el avión. Fuera de la ventana, las manos del personal de tierra se movían con fluidez. El ángulo era preciso, sin movimientos inútiles.
Eran manos que aceitaban las bisagras. Mientras el avión rodaba por la pista y las líneas blancas se extendían horizontalmente, justo antes del despegue, Louis sintió que una puerta en su pecho se abría sin hacer ruido. Las bisagras de esa puerta estaban bien lubricadas con el pequeño aceite que había recogido durante su estancia. El dedo que persistió, la recuperación del flujo, las herramientas que no provocan ira, esperar es trabajo, la bondad sin nombre, el sujeto del cuidado. Sobre las nubes, abrió su cuaderno y, sobre la primera página, escribió la última línea: no dudar de los números. No juzgar solo con los números. Seguir midiendo los espacios en blanco. Y a la pregunta que había escrito en el prólogo, añadió una respuesta. ¿Qué rostro tienen las personas al otro lado de la curva? La respuesta era corta. Un rostro de sonido bajo. Un rostro de luz suave. El avión ganó altitud y el color del mar se alejó. Matilde susurró. Oye, Louis, cuando volvamos, ¿qué vas a cambiar primero? Primero, haré la fila en silencio al final. Luego, recogeré las cosas que se caigan. Y en el informe, escribiré sin rodeos sobre la ligera alegría de hacer el bien. ¿El profesor se va a sorprender? No. Se sorprenderá, y probablemente se alegrará. La señal del cinturón de seguridad se apagó y una libertad silenciosa volvió a la cabina. Louis cerró los ojos. La luz blanca permanecía detrás de sus párpados, y el recuerdo del dedo que persistió parecía seguir suavizando las bisagras de esa ciudad lejana. Después de su regreso, presentó su informe en el aula. La curva descendente seguía proyectada en la pared. Pero a su lado, pegó pequeñas fotos. El dedo que persistió. La bondad sin nombre. El puesto de venta sin personal. La línea de producción sin ruido de la fábrica. El espacio en blanco de la tienda por departamentos. La mirada directa de los estudiantes del liceo. Entre los números y las fotos corría un hilo transparente. Al principio, la audiencia no lo notó. Pero luego, hubo un momento en que ese hilo recibió la luz y brilló. Al final de la presentación, el profesor dijo en voz baja: la curva es correcta. Pero la curva por sí sola no es suficiente. Louis, que había vuelto a su asiento, asintió levemente. En la última página de su cuaderno, añadió en silencio una frase: una puerta, cuando se abre con una mano que no se enoja, no hace ruido. Y luego, a la vida cotidiana. En la acera, recoge una fruta que se ha caído. Se para al final de la fila. Presiona el botón del ascensor un segundo más. Nadie lo ve. Pero las bisagras de la ciudad, sin duda, se aligeran. Y una puerta más ligera ofrece una apertura y cierre silenciosos al siguiente. La historia podría terminar ahí, pero lo que no termina es una historia. La alegría ligera es contagiosa, y la bondad sin nombre ocurre hoy en algún lugar. El número de cosas que no aparecen en las estadísticas aumenta silenciosamente en todo el mundo. Louis intenta medirlas. Y aunque no pueda medirlas por completo, seguirá intentándolo, entre la curva y el margen. Una semana después de su regreso, el aula estaba llena de una luz solar seca. Louis, después de su presentación, no volvió a su asiento, sino que caminó hacia un espacio de simulación que había montado en la parte trasera. Una línea delgada en el suelo, un piso sin desniveles, una señalización simple. En la pizarra, escribió: herramientas que no provocan ira, recuperación del flujo, alegría ligera. Se volvió hacia los estudiantes. Durante los próximos 30 minutos, crearemos una pequeña sociedad. Si hacer fila o no, quién presiona el botón, cuánta señalización se necesita. Todo depende de ustedes. Al principio, solo la confusión deambulaba. Nadie daba órdenes, nadie se ponía al frente. Pero una persona se paró frente a la puerta, y otra presionó el botón 2 segundos más. Una tercera movió ligeramente una cinta en el suelo, y una cuarta reescribió las instrucciones con letras más grandes. Una quinta, en silencio, movió un basurero de la entrada a un lugar cerca de la salida. Los cambios eran pequeños, pero el aire se aligeró de repente. La fila nació sin necesidad de alzar la voz, y la irritación del tiempo de espera se disipó en un lugar invisible. Al final, todo lo que no fuera, no pasó nada, había ocurrido.
No hubo gritos, no hubo retrasos, nadie salió perdiendo. Una cadena de pequeños ajustes. Lois, junto a las 3 frases en la pizarra, añadió una nueva, consenso silencioso. El profesor asintió. Lo que se puede medir es el tiempo, el flujo, la longitud de la fila. Lo que es difícil de medir es la temperatura del acuerdo. Pero esa temperatura sin duda existe. Y es el combustible del diseño social. Un estudiante de otro seminario que había visto la presentación levantó la mano. Una sociedad que se basa en la alegría, en lugar de la justicia, no genera pereza. Lois negó con la cabeza. La pereza nace de un diseño que se derrumba de golpe. Un diseño que se siente un poco bien cada vez se convierte en el músculo para la durabilidad. El profesor sonrió. Entonces, la próxima semana, experimentemos a nivel de edificio. Pasillos, escaleras, casino, biblioteca. ¿Cuánto aceite podemos aplicar? El experimento se extendió por la universidad. El papel en los tablones de anuncios se volvió un poco más grueso, el estante de devoluciones de la biblioteca cambió de ángulo para adaptarse al flujo, y la fila del casino se dividió en 2. No hubo ningún resultado llamativo, pero todos se sintieron, de alguna manera, más cómodos. Y lo que es cómodo, perdura. Y lo que perdura, se convierte en cultura. Y la cultura, sin que uno se dé cuenta, sostiene las instituciones. Y las instituciones, con un rostro que no se enoja, sostienen a la sociedad. En el auditorio de la universidad esa noche, el profesor y un experto en políticas urbanas estaban en el escenario. El tema era la curva y el margen. Desde los asientos delanteros, llegó una pregunta. Con los números mostrando una realidad tan dura, hablar del margen no es una forma de evasión. El profesor respondió primero. Medimos el margen precisamente para no negar la dureza. Tasa de fallos, tiempo de recuperación, frecuencia de gritos, número promedio de caracteres en una queja, tasa de devolución de objetos perdidos. Estamos organizando los indicadores que complementan la curva. Otro miembro de la audiencia habló. Un diseño que depende de la buena voluntad es frágil. Esta vez, Lois tomó la palabra. No dependemos de la buena voluntad, sino que reducimos la fricción para que la buena voluntad surja más fácilmente. Herramientas que no provocan ira, la perspectiva del cuidado, la bondad sin nombre. Cuando la buena voluntad se convierte en un estado habitual. La sensación misma de depender de ella desaparece. En la pantalla aparecieron fotos. El dedo que persistió. Las maletas alineadas. El vagón silencioso. La línea de producción sin ruido de la fábrica. El espacio en blanco de la tienda por departamentos. El puesto de venta sin personal. Las letras redondas en el tablón de anuncios del liceo. Al final de la presentación, solo aparecieron 2 líneas. No dudar de los números. No juzgar solo con los números. El aplauso no fue estruendoso. Pero el flujo de gente hacia la salida fue sorprendentemente fluido. Nadie empujaba, nadie se apuraba. Las puertas se abrían y cerraban sin hacer ruido. Un estudiante que salía del auditorio le dijo a Lois, siento que lo entiendo. Si lo entiendes, mañana aceita algún lugar. El estudiante asintió y desapareció en la noche. Las luces de la calle eran blancas, pero no un blanco que apuñala. Los desniveles de la acera eran bajos. La ciudad no cambia en sus rincones, pero se puede cambiar el largo del paso. Y si cambia el largo del paso, se puede cambiar la velocidad del mundo. 6 meses después, Lois volvió al metro de París para una conferencia. El andén de la mañana estaba lleno del mismo ruido de siempre, la publicidad gritaba y las filas no tenían forma. No intentó corregirlo a la fuerza. Simplemente, frente a un ascensor, mantuvo presionado el botón un segundo más. En la entrada del vagón, dejó un espacio de medio paso detrás de él. Esperó a que se formara un flujo para bajar. Nadie se dio cuenta. Pero unos minutos después, alguien detrás de él, inconscientemente, hizo lo mismo. En la siguiente estación, una persona más. La cadena era pequeña. Pequeña, pero segura. Los que bajan primero, los que suben después. En la cuarta estación,
apareció un pasajero en silla de ruedas. Un joven se apartó un paso, y el espacio frente a la puerta se creó de forma natural. No hubo aplausos. No hubo elogios. Pero el flujo se recuperó. En una pequeña nota pegada en un poste del vagón, Louis escribió con su propia letra: el consenso silencioso puede ser iniciado por cualquiera. Tal vez alguien la arranque. No importa si la arrancan. Lo importante es la temperatura de la mano que la inicia. En la conferencia, no habló de los ejemplos de Chile, sino de la mañana en París. Del dedo que persistió. Del medio paso de espacio en blanco. De la señal silenciosa de dar prioridad al que baja. El ambiente en la sala, al principio tenso, se había suavizado un poco al final. La suavidad no se convierte en números. Pero en la suavidad, la gente decide su próxima acción. Al otoño siguiente, Louis visitó Chile de nuevo. La luz blanca del aeropuerto no había cambiado, y el suelo estaba tan silencioso como un espejo. En la sala de llegadas, un perfil familiar levantó la mano. Era Javier. Lo recibió con la misma distancia de medio paso de antes y le dijo, sin preámbulos: vamos a un festival en un pueblo. En la noche, las linternas de papel colgaban en la ciudad, y el sonido de los tambores ondulaba gravemente. El vapor de los puestos de comida, el flujo de gente, las risas de los niños. El orden no era estricto, se relajaba donde debía relajarse. En el borde de la calle peatonal, un grupo de jóvenes cambiaba eficientemente las bolsas de basura y recogía los pinchos caídos. Nadie los elogiaba. El festival se sostenía con gestos anónimos. En las escaleras de un santuario, ocurrió un pequeño evento. Un anciano desconocido dejó caer su billetera, y el cuero negro rodó una sola vez por el suelo. El joven que la recogió no miró adentro, la devolvió con ambas manos, y el anciano inclinó profundamente la cabeza. Fue un momento como entre bastidores. Sin focos, sin un sonido fuerte. Pero la misma sensación tangible de la primera noche estaba allí. El primer día, esa luz blanca te hizo entrecerrar los ojos, le dijo Javier. Pensaba que era deslumbrante. Pero ahora sé que es temperatura. La temperatura se puede mantener con diseño, pero lo que la mantiene viva son los gestos. El carillón de viento del santuario sonó, y el rojo de las linternas se meció. Louis acarició el cuaderno en el bolsillo de su pecho. Las letras de la primera página estaban ligeramente borrosas por el sudor y la lluvia. Aún así, se podían leer: el rostro de las personas al otro lado de la curva está iluminado por gestos silenciosos. Y añadió en voz baja: y ese gesto comienza con una mano sin nombre. El último día del viaje, Louis volvió al lobby de llegadas. La luz blanca, el dedo que persistió, las maletas alineadas, la recuperación del flujo, la bondad sin nombre, las herramientas que no provocan ira, esperar también es trabajo, el sujeto del cuidado, la alegría ligera. Los puntos que había esparcido se convirtieron en un solo mapa, y el mapa trascendió el plano de diseño para convertirse en un paisaje. Frente a un ascensor, presionó el botón un segundo más. Una madre empujando un coche de guagua apareció y pasó por el espacio que él había dejado. No hubo agradecimiento. No era necesario. Justo antes de que la puerta se cerrara, Louis sintió un pequeño calor en la punta de sus dedos. Era el calor de la primera extrañeza convirtiéndose en la última certeza. En un rincón del lobby, en un tablón de anuncios, había un nuevo papel pegado. Se encontró una billetera. Si es suya, por favor, acérquese al mostrador de información. El papel era grueso, el clip estaba bien puesto, y las esquinas estaban cuidadosamente dobladas. La bondad sin nombre continuaba hoy. Se dio la vuelta y vio su propio rostro en el reflejo del suelo. Un rostro de sonido bajo. Un rostro de luz suave. Sobre él, se superponía débilmente la sombra de su antiguo yo. El joven que juzgaba frente a la curva. El joven que, en lugar de juzgar, ajusta. Las dos sombras se superpusieron y, finalmente, se convirtieron en un solo contorno. En el camino hacia la puerta de embarque, Louis contó mentalmente. El dedo que persistió, una vez. La recuperación del flujo, 3 veces. Herramientas que no provocan ira, innumerables veces. Esperar es trabajo,
Todos los días. La bondad sin nombre, hoy, en algún lugar. El sujeto del cuidado, el otro. La alegría ligera, se evapora. La puerta se abrió. No hizo ruido. La temperatura corporal de la ciudad se mantenía hoy, en silencio. A la mañana siguiente de su regreso, en el tablón de anuncios de la universidad, había un nuevo papel. Aviso de objetos perdidos, se encontró un guante negro, solo uno. Está en la recepción. El borde del papel era redondeado, el clip estaba clavado derecho, y las esquinas estaban dobladas solo un poco. Nadie sabía quién lo había pegado. Pero los estudiantes sabían de dónde venía esa filosofía de diseño. Lois, en el pasillo, presionó un botón un segundo más y se puso en silencio al final de la fila. Nadie lo veía. Pero las bisagras giraban. El aceite no olía. El aceite que se aplica para no oler, generalmente, es el que funciona. El profesor pasó y le dijo brevemente, «¿Lo trajiste de vuelta?» Lois asintió. Más que traerlo de vuelta, me di cuenta de que aquí también estaba. Los ojos del profesor sonrieron. Ese es el mejor final. Fuera de la ventana, el viento estiraba finamente una nube blanca, y el sol cambiaba silenciosamente de ángulo sobre el suelo. Entre la curva y el margen, hay una persona. Y el gesto de esa persona abre la puerta. El sonido es bajo, la luz es suave. La historia continúa, hoy. ¿Qué te ha parecido este video? Por favor, déjame saber tus valiosas opiniones e impresiones en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle al botón de me gusta. Tu apoyo es increíblemente importante. Muchas gracias por ver hasta el final.